Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno que el Señor te permitió estar aquí y pasar unos momentos de alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Hoy toca estudio y estamos viendo el libro de Segunda de Timoteo. Ahora vamos a empezar un nuevo capítulo. Capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1 y ahora vamos a comenzar el capítulo 2. Nueva escena. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice la palabra de Dios así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, venimos ante tu presencia, Señor, dándote muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Padre Eterno, por lo que tú vas a hacer. Ruego en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas y que envíes de tu Espíritu, que todo lo que yo no puedo explicar o expresar, que tu palabra nos lo enseñe, Padre Santo. Te ruego, poderoso Señor, que ese Espíritu tuyo lleve esa palabra a nuestros oídos, pensamientos, corazón, Señor, que produzca fruto en nuestro interior. Gracias, Padre Eterno, por lo que tú has decidido hacer en nuestras vidas. Esto te lo ruego, poderoso Dios, establece tu reino en este lugar y en nosotros. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comienza este capítulo, Pablo invitando a Timoteo: esfuérzate. Se refiere a él como hijo. Entendemos, y por si acaso alguien no lo sabía, no es que sea su hijo biológico, es que se refiere a hijo en la fe, porque Timoteo estaba imitando esa fe, imitando ese actuar, recibió a Jesucristo y fue dirigido, fue instruido por Pablo. Y entiendo, en una ocasión Jesús les dijo a los fariseos que eran hijos del diablo. Y no es que el diablo los haya engendrado, él no tiene autoridad ni poder para crear vida, no es así. Lo que pasa es que Jesús se refería a que los deseos del diablo, los fariseos también los querían llevar a cabo, aprendían de él, actuaban de él, lo imitaban a él. Entonces decía: ustedes ven como padre al diablo. Bien, en el caso de Timoteo, aprendía de Pablo, era instruido por él, lo admiraba, lo dirigía. Entonces, él lo miraba como un padre en la fe. Y Pablo miraba a Timoteo como un hijo en la fe, no una persona rebelde, una persona que quiere andar por su camino, una persona que quiere sus propios proyectos, no, sino lo miraba como alguien que aprendía de él. Entonces Pablo se refiere a él específicamente como hijo, pero le explica esto: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Eh, Todos nosotros nos esforzamos en muchas cosas, pero muy pocas veces nos hemos percatado de que también lo que es la gracia de Dios requiere de esfuerzo. Lo que es la palabra de Dios requiere de esfuerzo. Yo sé que hay personas que sí se han esforzado por la palabra de Dios. Se han esforzado por llevar una vida agradable delante de Él. Se han esforzado. Digo, el puro hecho de orar ya requiere de un esfuerzo. El puro hecho de no decir una mentira, de no decir una maldición, de quedarnos callados, aunque pareciera que es al revés, ¿no? Que es más esfuerzo hablar, pero a veces el quedarnos callados se requiere de un esfuerzo. Bien, Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en las cosas de Dios, en esa gracia. Según se entiende, gracia significa que es un conjunto de cualidades por las que una persona o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. También se entiende como un perdón concedido por las personas que tienen autoridad para otorgarles ese perdón. Vaya, en otras palabras, así más coloquialmente, caes bien. Y cuando hablamos gracia delante de Dios, es que eres agradable delante de Dios. En ocasiones no lo merecemos. En ocasiones no es que nosotros hicimos algo, pero de alguna manera obtenemos esa gracia. La Biblia me enseña la razón. Es por Jesucristo. Pero para ello se requiere de esfuerzo. Es necesario esforzarnos para poder alcanzar esa gracia. A veces queremos que
que Dios nos ame solo por el hecho de que somos seres vivos. Y sí, Dios nos ama como creación suya, pero el hallar gracia es algo diferente. Uno como padre ama a sus hijos, porque los ama simplemente por el hecho de que sean hijos. Yo amé a todas mis niñas, pero desde que supe que iba a ser papá, cuando las vi ese aparatito que pues, se miraba un renacuajillo, un corazón prácticamente latiendo con cabeza, los amé. Y no, en ese momento mis hijas no hicieron nada para ganar ese amor mío, simplemente porque viven. Y sí, es verdad, Dios nos ama porque somos, así de fácil. Si Dios nos hizo es porque Dios nos ama. Sin embargo, hallar también esa gracia, uno como padre también lo puede entender. A lo mejor hay hijos que son más dóciles y unos que son más rebelditos, unos que son un poquito más contestones y que te generan esa tristeza, así dice la Biblia, el hijo necio. Es angustia, es tristeza, tanto para papá como para mamá. El hijo sabio es alegría. Y cuando lo llevamos al plano espiritual, delante de Dios, hallar gracia delante de Dios es traer esa alegría a nuestro Dios. Es que se sienta contento y orgulloso de ser nuestro Dios. La Biblia me enseña que hubo en una ocasión, hace mucho, mucho, mucho tiempo, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Cuando la maldad aumentó demasiado en los tiempos de Noé, así lo expresa la Biblia, Dios le pesó y se arrepintió. Y cuando uno lee esto se queda uno, wow, o sea, para que Dios se haya arrepentido de alguna creación que él hizo, no se arrepintió del puerco, no se arrepintió del burrito, no se arrepintió de la mosca, del cucaracho, se arrepintió del hombre. Y encima de eso, o sea, Dios decidió borrar, pero aún quedó esa misericordia. Una persona halló gracia delante de Dios. Dice la Biblia, Noé, él y gracias a él su familia también. Y por eso estamos aquí, porque alguien también alcanzó esa gracia. Nosotros nos tenemos que esforzar. ¿Qué fue lo que hizo Noé para poder agradar a Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Y todos los siervos, si te das cuenta, hacen algo y se esfuerzan en algo para poder traer esa gracia. No es así nada más porque sí. Hay un esfuerzo. En Juan capítulo 1, verso 17, si me acompañas, por favor. Juan capítulo 1, verso 17, dice la palabra de Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí lo tienes? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En nuestros tiempos, podemos tener gracia delante de Dios, no por nosotros, porque seamos buenos, sino es por Jesucristo. Él es el que nos concede poder ser vistos delante de Dios como personas agradables, como vidas que pueden hallar esa gracia. Pero sí se requiere de ese esfuerzo. Necesitamos, nuestro esfuerzo debe ser en Jesucristo. Dios nos ama y podemos ser agradables, pero no todo el que quiere ¿cómo decirlo? No todo el que quiere agradar a Dios por su propia cuenta mm, lo logra. Me refiero a que alguna vez te ha pasado que quieres, no sé, traerle alguna premio, alguna comida a alguien a quien tú aprecias. Y quizás a ti te agrade esa comida, pero tal vez a quien tú le llevaste esa comida no le agrade. Entonces, por quererle agradar, aún está tu intención, y salió que es alérgico. O sabes que es el que no le gusta. Vaya, tu intención fue querer agradar, pero no lo lograste. ¿Por qué? Porque quizás no conocías esa parte, no conocías que no le agradaba eso, o no conocías suficiente a la persona que le querías agradar. Cuando hablamos delante de Dios, para poderle agradar a Dios, tenemos que conocer. Hay personas que piensan que le agradan a Dios golpeándose la espalda. Hay personas que piensan que le agradan a Dios prendiendo incienso en su casa. Hay personas que le agradan a Dios yendo de rodillas de aquí hasta no sé dónde.
Y esa es la manera en la que quieren ofrecer de sacrificio. El asunto es que la Biblia me enseña que estas acciones no son agradables para Dios. Y lejos de generar esa gracia, generamos esa repulsión, generamos esa ira. Para poder agradar a Dios, tenemos que esforzarnos en conocer y en querer llevar a cabo lo que a Él le agrada. Hay ocasiones en que es diferente, a lo mejor digo, todos nosotros tenemos gustos distintos. A lo mejor, y es más evidente en las personas que viven juntas. Hay cosas, por ejemplo, entre los esposos que tienen los mismos gustos. A los dos les gustan las mismas cosas. Pero hay ocasiones en que son muy, muy, muy opuestos. Como uno, no sé, que quiere dormir tapado y el otro no aguanta dormir tapado, quiere dormir destapado. Uno que le gustan las cosas, no sé, saladas y otro que le gustan las cosas dulces. Otro que quiere, entonces, que el frío y otro que prefiere el calor. Y son gustos totalmente distintos. Entonces, para poder agradar al otro necesitamos un esfuerzo. En ocasiones es negarnos a nosotros para poder agradar a alguien más. En 1 Corintios capítulo 7, verso 32, si me acompañas por favor. 1 Corintios capítulo 7, verso 32. Dice la palabra, así dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? 1 Corintios capítulo 7, verso 32. Quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y está hablando de Dios, de Jesucristo. Verso 33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Sigo leyendo. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces entendemos que, por ejemplo, cuando ya hay un compromiso de matrimonio, ya no se trata de solamente agradarte a ti. Y encima, nunca se trató de agradarte a ti, se trató de agradar a Dios. Pero cuando ya hay un compromiso, ahora se trata de agradar a aquel con el que hiciste ese compromiso, con tu pareja, con tu esposo, tu esposa. Y no se trata de que te agraden a ti. A veces se busca esto, de que a mí no me gusta que vistas así, a mí no me gusta que hagas esto. A mí ok, pero se trata de que tú puedas agradar. Y eso, digo, quien ha intentado agradar a alguien, se dará cuenta que se requiere de un esfuerzo. Y muchas veces cambios de hábitos, muchas veces decisiones, muchas veces hasta llantos. Pero si se quiere, se logra. Amén. 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 Ok. Ahora, pero cuando hablamos de agradar a Dios, porque también nosotros como cristianos tenemos un compromiso con Dios. Es nuestro compromiso con Él. Por lo tanto, ya no se trata de querernos agradar a nosotros. Se trata de que Él sea el agradado. Entonces, se requiere de un esfuerzo. De alguna manera tener que cambiar algún hábito, de alguna manera tener que cambiar alguna personalidad, alguna manera de ser, alguna manera de actuar para agradarle a Él, porque lo que se está buscando es eso. Pablo le invita a Timoteo y le dice, tienes que buscar esa gracia, esfuérzate en alcanzar esa gracia delante de Dios, que viene por medio de Jesucristo, claro que sí, pero se requiere de un esfuerzo. ¿A cuántos de nosotros disfrutamos la presencia de Dios? ¿Quién la ha sentido? ¿Quién la ha sentido? Es algo bello, es algo hermoso y uno quisiera llegar. Hay ocasiones donde simplemente llega, así. Estás con ojos cerrados o estás cantando y de pronto, ¡pum!, te envolvió la presencia de Dios y listo, llegó. Pero hay ocasiones en que no, en que estás orando, estás cantando y no pasó nada extraordinario, no sucedió nada.
Y uno se queda, ¿cómo quisiera que se hubiera sentido la presencia de Dios o que Dios me hubiera llenado? Pero la pregunta es, ¿y nos estamos esforzando nosotros? La presencia de Dios en ocasiones llega sin esfuerzo, pero hay ocasiones en que nosotros tenemos que esforzarnos. Y ese esfuerzo por el buscar la presencia de Dios a veces no lo conocemos. Dijo el hermano, tocó algo interesante el día de ayer. A veces queremos orar por 3 minutos y ya se nos hace mucho, 5 minutos, y ya pues no pasó nada. Pero buscar lo que es la presencia de Dios y el ejemplo extraordinario, digo, está en Moisés. Subir al monte, para empezar, para subir a un monte, para hablar con Dios, uno dice, en casa, hermano, ahí está Dios en todo lugar, ¿para qué subir hasta la montaña? Bueno, Dios lo llamó a que subiera a un monte, solito. Y luego encima, ya cuando va, si lees y prestas atención en la historia, estuvo alrededor de 40 días esperando que llegue la presencia de Dios. 1 mes de rodillas, uno con media hora ya le duelen las rodillas y dice, ya no llegó, ya se le hizo tarde. Él estuvo 40 días esperando y luego todavía ya llega la presencia de Dios y habla con Moisés por otros 40 días allí. No menciona la Biblia qué comió o si estuvo ayunando o qué pasó, digo, pero ya una vez que llegó la presencia de Dios, supongo que el tiempo se fue así. Pero lo que sí es que entiendo que él se estuvo esforzando. Y luego todavía, ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando bajó Moisés traía la ley de Dios, los mandamientos. Pero ¿sabes qué? ¿En qué estaban escritos? En piedra. Y no creo que haya sido Pómex. Supongo que era piedra maciza, piedra pesada, piedra digo, cualquier piedra pesa, ¿no? Y bajar un monte con piedras. ¿Ves? ¿Has visto a los niños que vienen bueno, cuando iban a la escuela, con todos los libros parecían tortugas, ¿no? Allá va el chiquillo con la mochila de su tamaño. Y, y ahora imagina a Moisés, ¿no? Con las piedras también, allá viene con las piedras. Se requiere de un esfuerzo para agradar a Dios. Se requiere de un esfuerzo. Y la pregunta es, ¿tú te esfuerzas para agradar a Dios? Para poder alcanzar esa gracia, necesitamos desear alcanzar esa gracia. Si queremos agradar a Dios, necesitamos desear agradar a Dios. Si no tenemos ese deseo, nunca le vamos a agradar, porque no está tu intención agradar. Tenemos que desear agradar a Dios. Deseamos agradar a Dios. Necesitamos decidir. Una cosa es deseo, otra cosa es ya me tomé la decisión, ya lo decidí, voy a agradar a Dios. A lo mejor solamente está como un deseo, pero así como que alguna vez, algún día me gustaría, pero ya una decisión de un plan hecho de que hoy busco la presencia de Dios. Hoy, este día voy a tratar de agradar a Dios con mis palabras, con mis acciones, con mis pensamientos. Por último, se requiere de hacerlo. ¿Ya lo decidiste? Pues hazlo. Yo te invito a que pongas algo palpable, algo medible, algo que se vea, no solamente que quede como los niños. ¿Qué le hace en Navidad a Dios? Mi corazón, pero ¿a qué te refieres? Pues mi corazón, y hasta ahí se quedan. Sino que sea algo que tú lo puedas considerar este día para gracia de Dios, para gloria de Dios. Voy a dedicar este momento para, no sé, leer y meditar en ello o a todos, no sé, los que me atraviese, voy a tratar de siempre dar una bendición. Voy a tratar de evitar en todo lo posible de enojarme todo este día. Para nada, Señor, este día no me voy a enojar. Este día, ni una maldición, ni una mentira, ni como dice, no sé, resbalón, nada de pecado, nada. Tratar de agradar a Dios en algo, ponte un objetivo, levántate mañana tempranito, ahí estoy en la oración a las 5:10. Cuando tú propones algo, primero tienes que desearlo, lo decides y lo haces. Si no llegas a esta última parte, se quedó ficticio. Y nosotros queremos agradar a Dios, no ficticiamente, sino de verdad, realmente. La gracia no es sin esfuerzo. En Juan capítulo 8, verso 29, dice la palabra de Dios así.
Juan 8:29 está hablando Jesucristo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Padre siempre estaba con Cristo, pero no nada más porque era hijo de Dios, sino porque buscaba a Jesucristo hacer lo que le agradaba al Padre. Y si Jesucristo buscaba esto, ¿cuánto más nosotros, no? Si el Hijo de Dios ya, que se podría decir, ya nació con gracia, ya nació con, aún así trataba de agradar a Dios haciendo lo que a Él le agrada. Ahora nosotros, que de alguna manera tenemos herencia de pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios porque en algún momento cometimos pecado, necesitamos también caminar. Vino Jesucristo y perdonó nuestros pecados, pero tenemos que buscar esa gracia delante de Dios. Tenemos que buscar, esforzarnos por hacer lo que a Él le agrada. Y si Cristo pudo y Él está en nuestras vidas, nosotros también podemos. Tú también puedes. Regresando a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, pero ahora, verso 2, Pablo le está invitando a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra de Dios tiene que continuar, va a continuar y no se va a quedar con algunas personas, siempre va a continuar. Es algo impresionante. Si no mal recuerdo, creo que fue Gamaliel el que les decía a los fariseos, les decía, déjenlos, si había sucedido, se había levantado una secta y decían, se murió el cabeza de ellos y la secta se deshizo y se levantaron otros y también se deshizo. Si esto no es de Dios, no va a poder continuar, se va a deshacer, pero si es de Dios, no van a poderlo detener, va a continuar. Y la palabra de Dios es de Dios. Por lo tanto, no se va a detener, va a continuar. Si uno no habla, el otro va a tener que hablar. Y si todos los hombres deciden callar, hasta las piedras, así lo dijo Juan, van a hablar. Pero la palabra de Dios no se va a detener. Entonces, es mejor ser usados para ello, ¿no? Digo, que la piedra hable, que yo hable, pues mejor yo, ¿no? Que yo lleve esa palabra de Dios. De hecho, el nombre del Centro Evangélico La Voz, platicaba con nuestro pastor y luego, si Dios nos permite, más adelante vamos a ver un testimonio de él. Él nos comentaba que Centro Evangélico La Voz, el nombre de La Voz, está también basado en que la voz es ese sonido, ese mensaje que viaja, pero que no lo puedes encerrar. No tiene un cuerpo como para poderlo detener, no permitirle que continúe, sino que va a continuar viajando. Y Juan lo expresó, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, que no lo pueden detener, la voz continuará. Ese sonido, para donde va el viento, allá va ese sonido. Y la palabra de Dios no se va a detener, no se va a detener. Entonces, siempre Dios va a ir levantando a personas que estén preparadas para poder llevar a cabo ese mensaje. El asunto es si nosotros estamos dispuestos, porque a veces tenemos lo necesario, pero no estamos dispuestos, porque nos da vergüenza, nos da pena, nos sentimos incompletos, no sé la razón, pero y hay otras personas que están bien dispuestas, pero no están preparadas para llevar la palabra de Dios. Por eso se requiere de ese esfuerzo. La responsabilidad para poder llevar la palabra de Dios es grande, no es cualquier cosa. No se trata de ve y dile al vecino que no sé si me fía unas tortillas, sino es llevar un mensaje de vida. Y es tan importante y se requiere de estas personas. Según lo que Pablo le dice a Timoteo, encarga a hombres fieles. Y presta atención a esa frasecita. Es necesario la fidelidad y también es necesario que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos cualidades importantes para poder llevar la palabra de Dios: fidelidad e idóneos para enseñar a otros. Y explico, la fidelidad.
Hablamos de una firmeza y una constancia en su afecto, ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos. ¿Cuántos de aquí somos fieles? Porque digo, por ejemplo, lo vemos en el matrimonio, otra vez tomando este ejemplo. Una persona que es fiel en el matrimonio es una persona que continúa con su compromiso, que continúa con sus ideas, que continúa con su afecto. Una persona que es infiel en su matrimonio es que ahorita está bien enamorado de la esposa y mañana está enamorada de la vecina o la esposa del vecino. Eso no es fiel porque está cambiando sus decisiones, no está tomando en cuenta un compromiso y una decisión. La fidelidad está en circunstancias. Ya ves, pues es que tú no me hablas, pues es que tú no me tratas. No, 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 no se trata. Aparte de lo de afuera, está en el corazón. Y muchas veces Dios lo ha dicho, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pongo. Pero si en lo poco no eres fiel y hay personas que quieren llevar la palabra de Dios, pero no son fieles, no son fieles ni en la oración, no leen la Biblia, apenas vienen a la iglesia, pero ya quieren ir a hablar a las naciones que se conviertan en... La Biblia dice, se necesitan hombres y mujeres también, fieles. Es importante esas personas que tengan ese sentido de compromiso. Un infiel no puede enseñar la palabra de Dios. Tomé el ejemplo del matrimonio, pero la fidelidad se ve en todo, en el trabajo, en los estudios, en la familia, con Dios. Cuando una persona no tiene esa sensación de compromiso, esa sensación de fidelidad, ahorita puede decir que busquen a Dios y mañana él mismo está buscando a Dios. Entonces, ¿cómo puedes enseñar a otros la palabra de Dios cuando hay infidelidad en ese corazón delante de Dios? Por ello es importante, Pablo lo deja bien claro, invita a personas fieles, fieles, personas que son estables, que son constantes. Por otro lado, hablamos de idóneos para enseñar a otros. Lo que significa idóneos, esta palabrita idóneo, significa que tiene una buena disposición y también que tiene suficiencia para algo. Apto para capaz, apto, perdón, es capaz, tiene habilidades, es eficiente, es dispuesto, es inteligente. Vaya, tiene lo necesario para cierto puesto. Y una persona que para empezar, no tiene disposición, no debe de enseñar la palabra de Dios. Aquí ha sucedido que hay personas que se les ha invitado, se ha visto fidelidad y ya esa es una palomita, tic, tic, ya estás apto para poder enseñar, es una de las aptitudes necesarias. Y entonces se les pregunta si quieren enseñar la palabra de Dios. Pero hay quienes dicen, no, 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 yo no, 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 no quiero. Entonces no está esa disposición, entonces está la tachita. No se les puede poner a predicar. Hay quienes y hay lugares donde casi casi los obligan. No, no, sí, sí, cómo no. Tiene que predicar y allá van a la fuerza o no queriendo. Pero la palabra de Dios es tan maravillosa y una responsabilidad tan grande que no puede ser puesta en personas que no quieren llevarla, que no puede ser puesta en personas que no quieren testificar de ella. Y no es, ¿cómo decir? Limosna. Al contrario, es un súper, ultra, hiper privilegio. Una súper responsabilidad, pero es muy grande. Entonces, y siempre lo he dicho, si no quieren participar, es mejor que no participen, porque se trata de ofrecer una ofrenda a Dios, no de hacerle un favor a Dios. Eso es diferente. Y, y la Biblia me enseña, si hay personas que sean fieles, y también hay personas que son idóneas, tienen lo adecuado para poder predicar la palabra de Dios. También está el otro lado, hay personas que tienen lo adecuado, me refiero a que tienen la inteligencia, tienen el conocimiento, tienen la disposición, pero no la fidelidad. Y así pues tampoco.
Y hermano, pues yo soy muy hábil para poder hablar. Le conozco la Biblia de pies a cabeza y con todo y citas y toda la cosa. Y he hecho estudios, no sé, he enseñado en diferentes institutos. Sí, pero no se ve la fidelidad en la persona. Entonces, pues tampoco. Aquí en Centro Evangélico La Voz, por ejemplo, tenemos el proyecto de que se tiene que observar a la persona por lo menos un año cuando recién llega para ver cómo es su corazón, si hay fidelidad y luego si está dispuesto. Enseñar la palabra de Dios es un privilegio que no debe de ser menospreciado. Una persona infiel no debe enseñar la palabra de Dios. Una persona que no está dispuesta no debe enseñar la palabra de Dios. Una persona que se siente insuficiente, que dice, pues yo no soy tan inteligente como para poder enseñar la palabra de Dios, ahí sí se puede hacer algo. La palabra de Dios me enseña en Santiago, capítulo 1, verso 5, y con esto termino. Santiago, capítulo 1, verso 5, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, sin excluirte, a todos, así dice la Biblia, abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Te sientes que no eres capaz? Puedes decirle, Señor, Señor, no soy capaz. Tengo el deseo y está en mi disposición. Y busco ser fiel. Pero no tengo inteligencia, no tengo habilidad, no tengo conocimiento tal vez. Tú se lo puedes pedir a Dios y Dios te lo va a empezar a dar. Al final no se trata de que hables de ti. Se trata de que sea el Espíritu de Dios el que hable a través de ti. Pero sí es importante esa disposición y sí es importante esa fidelidad. Te invito a que te pongas de pie, por favor, mi hermano. Pablo le invita a Timoteo a que es necesario que se esfuerce. No es algo simple. A lo mejor vas a decir, yo he querido llevar de Dios, pero no sé. Pero si te pones a estudiar la palabra de Dios, si le prestas tiempo, si te esfuerzas en ello, porque se requiere de un esfuerzo. Hallar gracia delante de Dios también. A veces vemos a los grandes siervos de Dios y uno dice, quisiera ser como él, o los admira, pero uno a lo mejor dice, pero yo no soy igual. Sí, a lo mejor te refieres a que tienes diferente personalidad, pero los grandes siervos de Dios llegan a ser siervos de Dios no porque nacieron así, sino porque hay un esfuerzo en ellos. Hay un esfuerzo. Y en ocasiones creemos que nos esforzamos solo por venir a la iglesia. A veces creemos que nos esforzamos solo por recordar orar cuando vamos a comer. Creo que se puede esforzar un poco más. Pablo le dice a Timoteo, y Timoteo ya había dado todas las vueltas con Pablo, y había predicado, y aún así le dice, yo te invito a que te esfuerces en la gracia de Jesucristo. Creo que siempre podemos hacer algo más para Dios. Y yo te invito a que propongas en tu corazón buscar esa gracia delante de Dios. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, doy muchas gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre Eterno, por tu